primera parte. Y la segunda parte es ya para completar, ¿no? Ahora bien, entonces, veamos este tipo de antibiótico que es el cloranfenicol. Y es cierto, hoy en día muy poco se le utiliza y por la razón que vamos a exponer a continuación, ¿no? Ahora, el cloranfenicol es un bacteriostático aislado, ¿no? Obtenido originariamente de una bacteria, Streptomyces venezolae, pero que después se obtuvo de otros Streptomyces y hoy en día se sintetiza este antibiótico. Entonces ya sería ya no un antibiótico, ¿no? Pero sigue siendo un antibacteriano. Entonces, ahora, ¿no? Y tiene, a pesar que es un bacteriostático, en algunos casos puede ser bactericida, pero sí es de amplio espectro. Prácticamente cuando el cloranfenicol se obtuvo, como que se solucionó todo, ¿no? Porque sí es efectivo para gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios y otras formas más. El problema es luego aparecieron efectos secundarios que hoy en día limitan su utilización. En cuanto a su presentación, vienen todas las presentaciones para todas las vías, ¿no? Para vía oral, cápsula, suspensión, para aplicaciones locales, tengo gotas oftálmicas, cremas, ungüentos, inclusive, para vía parenteral en ampollas, etcétera, ¿no? Se puede utilizar por todas las vías. Ahora bien, por vía oral tiene una absorción. Lo que sí siempre se cuidó con el cloranfenicol, al menos en América Latina y en el Perú, es la concentración que debía obtenerse. Y sí se llevaba siempre un control de la dosificación del cloranfenicol, ¿no? La concentración terapéutica que se debe alcanzar es de 15 a 20 microgramos por mililitro, ¿no? En promedio 15 microgramos por litro. Bueno, 15 miligramos por litro. Ahora, ese es el problema, ¿no? Que produce una depresión reversible de la médula ósea con dosis mayores. Su biodisponibilidad es el 50%, por vía intramuscular su absorción es lenta, tiene amplia distribución pero no es uniforme y tiene mayores concentraciones en hígado y riñones, ¿no? Concentraciones más bajas en cerebro y líquido cefalorraquídeo, pero aún así era buena alternativa para caso de meningitis. Se acumula en la leche, en la placenta, en el encéfalo, en la bilis, el humor acuoso, ¿no? Tiene un volumen de distribución de 0,5 a 1 litro, ¿no? Y como mencionamos, sí se absorbe por vía gastrointestinal. Su metabolización es hepática por conjugación, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en recién nacidos y lactantes, debido a que su capacidad de metabolización, cierto, por conjugación con ácido glucurónico, es todavía disminuida, es lenta, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado. Las concentraciones urinarias se eliminan por vía renal, ciertamente, pero alcanza concentraciones urinarias bajas, ¿no? Ahora, su vida media de eliminación es de 1.6 a 3.3 horas. En caso de nefropatías se prolonga, ¿no? Dependiendo de la capacidad renal, de 3 a 7 horas. Pero también es cierto que la capacidad hepática tiene que ver, porque si hay, digamos, alguna alteración a nivel hepático, su metabolización se prolonga. Es el caso si es que hay cirrosis, ascitis o ictericia, y hay que tener mucho cuidado en los recién nacidos, ¿no? Su mecanismo de acción inhibe la síntesis proteica bacteriana, ¿no? Penetra por difusión facilitada al interior de la bacteria y se une a la subunidad ribosmal 50S del ribosoma. Y lo que hace es inhibir la transpeptidación de aminoácidos en la cadena peptídica, entonces no permite que se elongue, ¿no? La cadena que está en crecimiento, y eso impide la síntesis proteica y todo lo demás. Deteniéndose entonces si es lo que afecta a la bacteria.
Ahora, de hecho, las bacterias también tienen sus mecanismos de resistencia. Por ejemplo, una modificación en el sitio blanco a nivel de la subunidad ribosomal 56 hace que disminuya su afinidad por los ribosomas, ¿no? Puede haber insensibilidad cruzada, por ejemplo, acetiltransferasa que inactiva el cloranfenicol e impide su unión a los ribosomas bacterianos. También el factor de transferencia puede causar resistencia y que se adquiere por conjugación también. Es el caso de Escherichia coli, Salmonella y Staphylococcus aureus. Este tipo de transferencia de resistencia a conjugación puede ser transmitido mediante plásmidos, ¿no? Ahora bien, esto va a condicionar disminución de la permeabilidad de la pared bacteriana a la droga, entonces por lo tanto no va a poder alcanzar las concentraciones adecuadas a nivel interior. Ahora, teniendo en cuenta que el clorofenicol es un bactericida, por ejemplo, para Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis y algunas bacterias o bacteroides, estos han hecho resistencia debido a la producción de acetiltransferasa del cloranfenicol, que es una enzima que codifica los plásmidos y es lo que también se transfiere, de tal manera que degrada el cloranfenicol y adquieren resistencia estas bacterias. Dentro del espectro de acción es bacteriostático general, ¿no? Pero tiene diferente grado de, digamos, efectividad en las bacterias, ¿no? Se pueden clasificar como, por ejemplo, bacteriostáticos, ¿cierto? Aerobacter aerógenos, Escherichia coli, Bordetella pertussis, Pseudomonas del Pseudomonas y bacteroides, que son anaerobios, ¿no? Bactericida para Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza. Y también alcanza, y era prácticamente la primera elección para Salmonella typhi, Proteus, Neisseria, Shigella, Brucella, Viridiana cholerae. Hoy día ya no lo es. No porque haya perdido su capacidad, ¿no? Sino que hay otras razones. Pero si uno hace el listado del espectro antimicrobiano, tenemos gérmenes gram positivos. Ahí están los anaerobios, Streptococcus, Peptococcus, Staphylococcus pneumoniae, Diógenes, Alacteae, Clostridium, Staphylococcus aureus, Bacillus, Listeria monocitogenes enter. Están los gram negativos, Neisseria gonorrhoeae, Catarrhalis, Neisseria meningitidis, influenza, E. coli, Klebsiella, Salmonella typhi, todas las salmonelas, las shigella, en buena cuenta las enterobacterias, ¿no? Y entre ellos tiene ciertos grados de efectividad como bactericida o bacteriostático que mencionamos. Y acá están más gérmenes negativos, Bacteroides fragilis, Bacteroides pertussis, P. melaninogénica. ¿Qué cosa es P. melaninogénica? Fusobacterium, Brucella, Vibrio, Proteus, Enterobacter, etcétera, ¿no? Entonces, este amplio espectro y tiene buena efectividad. Pero ya hablando de sus indicaciones, el cloranfenicol hoy en día nunca es de primera elección. No se administra de primera. Solo se administra si es que no hay otro caso. No hay otra alternativa, ¿no? Pero aún así dentro de ese, digamos, de esa condición, dentro de sus indicaciones, por ejemplo, la meningitis bacteriana, y era la razón por la cual mucho se utilizó en caso de meningitis, sobre todo en niños, en recién nacidos inclusive. Entonces, era una de las primeras selecciones, porque es bien efectiva, aunque no tenga buena concentración a nivel líquido cefalorraquídeo. Pero hoy día tampoco se utiliza, ¿no? Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, influenza. En caso de absceso cerebral, Chlamydia trachomatis, Clostridium perfringens, y acá hay otros más, ¿no? Sí, era una buena, también la primera alternativa para fiebre tifoidea y salmonelosis, ¿no? Ciertamente han aparecido ciertas cepas resistencias, pero sigue teniendo efectividad. Está el Vibrio fulminicus, celulitis y parasepsis, ¿no? Pero debemos aclarar, solo se piensa en el cloranfenicol cuando no hay otra alternativa.
Como mencionamos, infecciones por salmonella, meningitis por Haemophilus influenza, infecciones por Bacteroides fragilis, infecciones por riquezas. Solo debe usarse en casos que no existan otras opciones más seguras. Bueno, la absorción que ya mencionamos, su distribución el organismo, perdón, su metabolización hepática, eso sí hay que tener mucho cuidado. Y luego eliminación por vía renal. Se elimina en un lapso de 24 horas en un 75-90% de este fármaco. Su metabolización hepático es en fase 1, seguido del proceso de glucuronoconjugación mediante enzimas de la glucoroniltransferasa y luego es eliminado por excreción renal. Sus efectos adversos. Podemos señalar, hay varios, pero podríamos señalar 3 específicamente, ¿no? Y justamente son a nivel hematológico. Una anemia o depresión medular que es dosis dependiente, ¿no? Y ocurre en el 10% de los casos tratados con 2 gramos por día. O caso contrario, si se utiliza 6 gramos por día, el 80% de los tratados van a tener anemia dependiente, anemia o depresión medular. Hay una disminución del hierro medular y un aumento del hierro plasmático. Ahora, no responde al aporte exógeno de hierro, vitamina B12. Puede ser reversible en semanas tras retirar el antibiótico, sí, pero también se ha visto que a veces eso continúa y es un gran problema, ¿no? Y esto se presenta, digamos, en personas de raza latina, o mejor dicho, raza que no es de raza blanca. Bueno, no existen las razas, ¿no? Pero bueno, por el momento, ¿no? Entonces, porque en los de raza blanca sí se presenta lo que se llama la anemia aplásica, que no depende de la dosis. Cualquier dosis que se quiera dar puede presentarse la anemia aplásica. Por eso que está contraindicado su uso en estas personas. Europa, Estados Unidos no utilizan cloranfenicol por este problema. Y ellos, claro, lo supieron mucho más antes, ¿no? Pero nos los mandaba a la América Latina, al tercer mundo, porque era un buen antibiótico, dicen. Y no había anemia plástica, pero con el tiempo sí apareció depresión medular. Y entonces hoy en día esas 2 razones hacen que no se utilice hoy en día el cloranfenicol como primera alternativa. También puede haber anemia hemolítica, que por ejemplo surge en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Y quiénes tienen este problema? Los de raza negra, ¿no? Es un problema que tienen ellos, ¿no? Y hay que pensar siempre en una persona de raza negra si no tiene este problema de déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Acuérdense que no es la primera vez que lo nombramos, ¿no? Ahora, también puede causar depresión medular reversible, pero que también puede ser una pancidopenia, leucopenia y trombopenia. Entonces, de ahí la razón de la advertencia del uso del cloranfenicol. Y uno de los casos particulares que se presentaba, o que presenta en el caso de los niños recién nacidos, es el síndrome gris, debido a que en su metabolización hay un radical benceno nitrato que causa toxicidad medular, ¿no? Y claro, más o menos es la explicación que se da para los problemas que hemos mencionado, pero también que son, los niños son muy sensibles a esto. Claro, este se produce generalmente por dosificación excesiva, ¿no? Y niveles plasmáticos mayores a 40 microgramos por mililitro, pero esto es para la depresión medular y síndrome gris. Pero para anemia plástica no funciona esto, ¿no? Este síndrome gris se presenta entre 2 a 9 días después del tratamiento. Y ciertamente la depresión medular también se presenta posterior al tratamiento, ¿no? A la semana, a los 15 días. No es inmediato. Ahora, en caso del síndrome gris, se caracteriza por vómitos, taquimia, distensión abdominal y cianosis, de ahí el nombre de este síndrome. Común en neonatos con deficiencia de glucuroniltransferasa, porque ellos todavía no tienen plenamente esta función. Y menor excreción renal. Esto entonces hacen lo que se llama el síndrome del niño gris o síndrome gris.
¿no? En el primer día, vómitos, inapetencia, respiración irregular rápida, distensión abdominal, periodos de cianosis y expulsión de heces lácticas y verdosas. Las siguientes 24 se tornan flácidos, de color gris, ceniciento y presentan hipotermia. 40% de estos niños mueren, ¿no? Pero los que se recuperan, por lo general, no les queda secuelas. Pero la mortalidad es alta, ¿no? Un 40%. Más esto que mencionamos, eso hace que el cloranficol no sea utilizado hoy de primera línea. Otro grupo de fármacos que se utiliza como segunda línea y también para casos especiales de infecciones son los glucopéptidos, ¿no? Los glucopépticos no son beta-lactámicos, no pertenecen a ese grupo, ¿no? Pero sí son antibióticos que actúan sobre la pared bacteriana, inhibiendo la síntesis del peptidoglicano. Y se han empleado ya con bastante tiempo, ¿no? Sobre todo en el tratamiento por infecciones con microorganismos gram positivos. Claro, si su mecanismo de acción es sobre el peptidoglicano, ¿no? Y se utiliza para infecciones causadas por bacterias gram positivas resistentes a beta-lactámicos, especialmente a los estafilococos meticilino resistentes. ¿A quiénes se dice que son meticilino resistentes? A los que resisten a la meticilina en cultivo. ¿Y qué cosa es la meticilina? Una penicilina. Es una penicilina. ¿De qué tipo? Porque hay varios tipos de penicilinas, ¿no? Por lo menos 5 o 6 grupos. Dentro de esa clasificación ustedes van a ver que hay un grupo que justamente se utiliza para bacterias que van adquiriendo resistencia, sin contar la asociación con ácido clavulánico, etcétera, ¿no? Sino penicilinas propiamente. Y la meticilina no se utiliza en la clínica, pero sí sirvió para clasificar a las bacterias prácticamente en dos grupos: los meticilinos resistentes y los meticilino sensibles, o no resistentes, sí, meticilino sensibles. Porque si una bacteria es meticilino resistente, se entiende que es prácticamente resistente casi a todos los antibióticos que tenemos. Y es un grave problema, ¿no? Mientras que lo que son meticilino sensibles, entonces sí, son, digamos, sensibles a los antibióticos. En buena cuenta, cuando nosotros estamos administrando una penicilina en general, estamos pensando que el germen que está causando esta infección es meticilino sensible. No nos hacemos problema y lo damos. Pero hay bacterias, por ejemplo, las nosocomiales, que sí tienen mucha resistencia a los antibióticos y se les hace el estudio para ver si son meticilino resistentes o no. Y si son meticilino resistentes, gran problema. Entonces, prácticamente esto sirve la meticilina sirve para dividir en dos grupos a las bacterias, ¿no? En este caso, los glucopéptidos son una alternativa para tratar justamente especies de estafilococos resistentes a meticilina. Y dicho sea paso, el Staphylococcus aureus, sobre todo, es una complicación grave, hablando desde el punto de vista de los antibióticos, ¿no? Porque su resistencia ha aumentado grandemente. Es una de las bacterias mucho más, junto con Salmonella y Coli, ¿no? Ahora, ciertamente la resistencia ha aumentado, ¿no? En el último tiempo, sobre todo por las infecciones nosocomiales, ¿no? Para estas infecciones ciertamente hay escasas opciones y los glucopéptidos constituyen una de las alternativas, ¿no? Dentro de estos dentro del glucopéptido está la vancomicina, que se obtuvo ya en 1956 y se introdujo en 1958 como agente activo sobre Staphylococcus aureus resistentes a meticilina.
Pero aún así, desde los años 80 ha ido apareciendo también resistencia a la vancomicina, especialmente entre los enterococos y estafilococos. La teicoplamina se obtuvo mucho después y tiene un aspecto semejante a la vancomicina. Está la vancomicina, como mencionaba, teicoplamina, está la daptomicina, la uvoparmicina, ¿no? Y hay uno nuevo, bueno, ya han debido darle el nombre, pero se le conocía como Li 3328, con mayor actividad sobre microorganismos gram positivos y multiresistentes inclusive a la vancomicina. Dentro de los nuevos glucopéptidos está la valvavancina, telavancina, oritaavancina, ¿no? Son lipoglicopéptidos, ¿no? Todos ellos derivados el primero de la teicoplamina, el segundo de la vancomicina y todos ellos, ¿no? Entonces, la valvavancina es activo contra estafilococcus aureus resistentes a meticilina, inhibe la síntesis de la pared celular, claro, es el mecanismo de los glucopéptidos, tiempo de vida media de 6 a 10 días, una dosis, inclusive por semana, de su tiempo de vida media largo, ¿no? Dentro de sus efectos adversos, náuseas, diarrea, puede causar estreñimiento. La telavancina, ¿no? Su mecanismo de acción es dual, inhibe la síntesis de la pared y también despolariza la membrana. Bactericida rápida, también efectivo sobre estafilococos aureus resistentes a meticilina, tiempo de vida media de 7 a 9 horas, ¿no? También entre los efectos adversos, náuseas, alteraciones del gusto, alteraciones del sueño, ¿no? O la oritaavancina. Tiene el mismo espectro, también tiene, sí, igual, tiene también un potencial de alterar el potencial de membrana contra las bacterias, ¿no? Como mencionamos, son bactericidas excepto para enterococos y cepas de estafilococos tolerantes, en los cuales es bacteriostático. Inhibe la síntesis bacteriana, interfiriendo con la producción del péptido de glicame. Tiene un efecto postantibiótico de corta duración, aproximadamente 2 horas. Como mencionamos, activos contra cocos, bacilos gram positivos, incluye estafilococos, estreptococos, incluyendo anaerobios. La actividad de vancomicina y teicoplamina es similar, incluye lo que mencionamos, resistentes a meticilina, menos activo frente a algunos estafilococos plasmocoagulasa negativos. Estamos hablando de S. hemolyticus y otras especies, más activa frente a enterostreptococos. También los glucopéptidos son activos frente a la Listeria monocitogénesis, Bacillus spp, bacterias coreniformes, algunos actinomyces, y entre los anaerobios, Clostridium, incluido Clostridium difficile y Peptostreptococcus. No tienen efectividad sobre el gram negativos como Rickettsia, Clamidia, Mycobacterium. El mecanismo de resistencia de las bacterias a glucopéptidos se da sobre todo, ¿dónde está? Son resistentes, enterococos, estafilococos tolerantes, el cual sería un efecto bacteriostático, ¿no? El Li 3328, en fase de investigación, es más activo y tiene mayor acción bactericida sobre este microorganismo. Mencionamos que tiene efecto postantibiótico, ¿no? Y aquí están los mecanismos de resistencia, ¿no? Pueden hacer resistencia a las bacterias mediante síntesis de proteínas de membrana incapaces de unirse a este antibiótico. Y hay 3 tipos de resistencia en este sentido. Lo que se conoce como el VAN-A, ¿no? De alto nivel, inducible por glucopéptidos plasmídica y transferible.
Esto, sobre todo, lo tiene Enterococcus faecium y en menor medida Enterococcus fecalis. Produce resistencia cruzada con otros dos glucopéptidos, quinupristin y dalfopristin. Ahora, estos dos aún así serían útiles para tratar infecciones por Enterococcus portadores de ese gen. El BAN2 de bajo grado, inducible, también cromosómica, no transferible, solo puede o afecta a la vancomicina. También se ha observado que tienen este tipo de resistencia BAN-B, Haemophilus faecium y F. calis, ¿no? No es Haemophilus, no sé, tiene otro nombre. El BAN-C de bajo grado, cromosómica no transferible, con poca repercusión clínica. Y solo es, digamos, crea resistencia para vancomicina. Ahora, se han encontrado cepas de Staphylococcus aureus resistentes, especialmente coagulasa negativos, ¿no? También hay cepas de Staphylococcus aureus tolerantes a vancomicina. In vitro se ha podido transferir resistencia de F. faecium a Staphylococcus aureus, ¿no? Tenemos las cepas de Enterococcus, Staphylococcus resistentes a vancomicina, descritas en pacientes sometidos a tratamientos prolongados con antibióticos, con largas estadías en los hospitales, con insuficiencia renal crónica y que son tratados por hemólisis. Claro, las condiciones típicas para que aparezcan las infecciones o bacterias nosocomiales, ¿no? Y la mayoría de esto corresponde a una resistencia tipo BAN-A. Dentro de las indicaciones terapéuticas de los glucopépticos, ¿no? Hay que considerar que son restringidos. Ese uso no es de uso, por decir, comunitario, solamente para infecciones hospitalarias, ¿no? Y aquellas que requieren tratamiento en infecciones graves por microorganismos gram positivos con resistencia a beta-lactámicos, ¿no? Causados por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, Staphylococcus plasmocoagulasa negativos, resistentes a meticilina, infecciones por Corynebacterium multiresistentes, para tratamientos de infecciones graves por gram positivos en pacientes con alergia clara a los beta-lactámicos. Esa es una alternativa, ¿no? En caso de colitis seuromembranosa por Clostridium difficile, claro, la primera alternativa es metronidazol, pero es una alternativa al metronidazol. Profilaxis en la endocarditis, pacientes alérgicos a beta-lactámicos, claro, se utiliza como es un cañonazo, ¿no? Hay otras alternativas para la prevención, para la profilaxis de los pacientes que tienen alérgica a los beta-lactámicos. Para la profilaxis de implantación de cuerpos extraños, solo en hospitales con una tasa de incidencia de infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, ¿no? Se entiende que sí es un gran problema, ¿no? Pero si en los hospitales se hace ese tipo de tratamiento, entonces se sugiere profilaxis. Como mencionamos, la vancomicina, por ejemplo, solo debe utilizarse para infecciones graves, particularmente para Staphylococcus resistentes a meticilina, neumonía, NPM, endocarditis, osteomielitis, abscesos de tejidos blandos. Muy útil en infecciones estafilocócicas en personas alérgicas a penicilina y cefalosporinas. Eficaz para endocarditis por Streptococcus viridans en sujetos alérgicos a penicilina. La vancomicina asociada a un aminoglucósido útil para endocarditis por F. calis. ¿Qué cosa es F. calis? Streptococcus fecalis. ¿Aerobio o anaerobio? Es gram positivo. ¿Pero aerobio o anaerobio? Aerobio. Hay que verificar, ¿ya? Sí, es aerobio. Bueno, en caso de la vancomicina hay unas especificaciones, ¿no? Debido justamente a su acción sobre infecciones estafilocócicas, tanto en gérmenes coagulasa positivo como por Staphylococcus coagulasa negativos.
Staphylococcus epidermidis, saprophyticus, hominis, etc. Y que son sensibles a otros grupos de antibióticos. La dosis habitual de 15 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas, habitualmente 1 gramo cada 12. La administración por vía endovenosa, disuelta en 100 a 250 mililitros de suero glucosado fisiológico. Y se administra durante 1 hora aproximadamente, ¿no? Esto para evitar el síndrome del hombre rojo. ¿Saben cuál es el síndrome del hombre rojo? Sí, a esta altura ya deben saber cuál es el síndrome del hombre rojo. Ahora, la dosis de vancomicina debe ajustarse en el paciente con insuficiencia renal. El margen terapéutico y toxicidad es muy estrecho con la vancomicina, en realidad con los glucopéptidos, ¿no? Y hay que monitorizar los niveles de vancomicina en pacientes con insuficiencia renal. Claro que esto en nuestro medio es un poco difícil, ¿no? Porque no se hace esa práctica. Ahora bien, sobre todo hay que controlar o hay que hacer el control de la vancomicina en situaciones en las cuales hay alteraciones del filtrado glomerular. Es el caso de pacientes mayores, en pacientes críticos, en obesos, pacientes con anasarca, pacientes con insuficiencia hepática, ¿no? Siempre que se están utilizando dosis de vancomicina. Aún así, se hace siempre el control, ¿no? Con respecto al uso de los glucopéptidos y de la vancomicina. Ya mencionamos que el mecanismo de acción inhibe la síntesis de la pared celular al unirse a la terminación de alanina del pentapéptido, del péptido glicano. Inhibe también la transglucosilasa, previniendo la elongación ulterior del péptido glicano y su entrecruzamiento. Ese sería el mecanismo de manera un poco más específica, ¿no? Absorción de la vancomicina. Sí se puede dar por, que se llama vía oral, pero se utiliza la vía endovenosa, como hemos mencionado anteriormente. Siendo un poco más específico, el espectro antimicrobiano de la vancomicina, que ya lo habíamos mencionado, cocos gram positivos, básicamente, ¿no? Y algunos gram negativos. Es un poco efectos adversos. La infusión rápida da lugar al síndrome rojo, el síndrome del hombre rojo, por aparición de prurito y eritema predomina el cuello y la parte alta del tronco, acompañado de hipotensión y de forma excepcional de paro cardíaco. Es un gran problema. Máculas cutáneas, anafilaxis, calosfríos, erupciones, fiebre, flebitis. Esto nos recuerda reacciones de hipersensibilidad, taquicardia e hipotensión. Nephrotoxicidad es uno de sus problemas que se incrementa en pacientes con tratamiento prolongados y en aquellos que reciben otros fármacos como anfotericina, por ejemplo, aminoglucósidos, ciclosporina, cisplatinos o diuréticos de asa, ¿no? Ototoxicidad excepcional está también relacionado con los niveles séricos altos del fármaco, ¿no? La vancomicina puede producir trombocitopenia y o neutropenia, irreversible después de la retirada de los fármacos. Claro, si hablamos por vía oral, su absorción no es buena, ¿no? Está advertida, la vancomicina no se puede administrar por vía intramuscular porque produce necrosis muscular. Aplicaciones, bueno, ahí están las dosificaciones, inclusive para dosis a nivel pediátrico, ¿no? La teicoplamina es una alternativa como a la vancomicina, porque también es un glucopéptido, ¿no? Sí se puede administrar por vía intramuscular o intravenosa y posibilita el tratamiento en régimen ambulatorio en pacientes con infecciones no graves en fase de resolución, infecciones de piel, tejidos blandos, osteoarticulares, etc. La dosis habitual de 6 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas durante
duran 12 horas, ¿no? Eso, 3 dosis y seguir con 6 miligramos por kilogramo de peso por día, ¿no? Se administra por vía intramuscular como por vía intravenosa. Se ligan 90-95% a las proteínas, su tiempo de vida media plasmática de 100 horas, esto con individuos de función renal normal. Se ajusta la dosis dependiendo de la función renal. Se combina o debe combinarse gentamicina para un efecto bactericida en el tratamiento de endocarditis por enterococos. Ciertamente hay que ver la función renal, ¿no?, de los pacientes a los cuales se aplica la teicoplamina, pero también un control, ¿no? Y claro, depende enteramente de la capacidad funcional renal, ¿no?, para poderle ajustar la dosis, y más que la dosis, sobre todo el intervalo de dosis, ¿no? Para el tratamiento de la colitis por Clostridium difficile se aconseja una dosis oral de teicoplamina de 100 miligramos cada 12 horas. Su espectro antibacteriano similar más o menos a la vancomicina. La vancomicina. La flebitis es poco frecuente y el síndrome del hombre rojo también. La otoxicidad es mucho más rara. La nefrotoxicidad es excepcional, ¿no? Entonces, en buena cuenta, la teicoplamina resulta siendo mucho más benigna, ¿no? También puede producir neutropenia o trombocitopenia reversible, se retira el antibiótico de igual manera. No es frecuente que suceda fiebre, es baja 2% con dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Los glucopéptidos, bueno, pertenecen a la categoría C, por tanto deben evitarse su uso en el embarazo, ya que en el embarazo hay alternativas. Listo, hasta aquí llegamos con esta primera parte. Hasta aquí lo que estamos revisando son los antibióticos, como es lo que mencionábamos que van a describir con los antibióticos que van a ser descritos con el doctor Apaza. Y entramos al otro grupo más bien de antibacterianos, que son los quimioterápicos. Y claro, en general los fármacos utilizados para las infecciones por bacterias les llamamos antibacterianos. Pero en esto podemos distinguir dos grupos. Los antibióticos que estábamos mencionando, que en su origen se han obtenido pues son productos biológicos, ¿no?, de hongos, bacterias, etcétera. Bueno, porque entre ellos también hay pelea, ¿no? Y sus mecanismos de defensa de ataque hacen que ellos produzcan ciertas sustancias, como los antibióticos. Eso se descubrió con la penicilina y todo lo demás. Pero hay otro grupo de antibacterianos que en su origen no son productos biológicos, sino netamente sintéticos. Y a eso se les llamó, o se les llama quimioterápicos. A toda sustancia que tiene actividad antibacteriana le llamamos quimioterápico. Claro que también recordamos que este término es utilizado para los fármacos usados en el tratamiento de las neoplasias, ¿no? Pero en fin, tienen el mismo concepto. Son sustancias químicas, ¿no?, sintéticas. Y en caso de los antibacterianos, ellos fueron utilizados con mucha anterioridad que los antibióticos. En el caso de las sulfonamidas, por ejemplo, los nitroimidazoles, luego estuvieron las quinolonas, que un tiempo se dejaron utilizar, pero con cierta modificación, agregación de un flúor, se tienen hoy día las fluorquinolonas. Y también están los nitrofuranos, ¿no? Entonces son antibióticos, pero sintéticos. En el primer grupo están los nitroimidazoles, ¿no? Son antibacterianos sintéticos con actividad inicialmente antiparasitaria. Claro, ese fue el inicio de su uso de estos, ¿no? Se obtuvieron de la azomicina, ¿no? Pero con el tiempo que se fue aplicando en su uso clínico se descubrió que tenían propiedades bactericidas y sobre todo sobre los microorganismos anaerobios. Y estos nitroimidazoles se vio que tienen propiedades bactericidas ligadas a microorganismos anaerobios
y útiles para el tratamiento de amebiasis, por ejemplo, y en realidad se empezaron a utilizar para este propósito, y el primero de ellos es ciertamente el metronidazol, que viene a ser el representativo del grupo, ¿no? Está el metronidazol, el imidazol, ormidazol, los más comunes, digamos, pero también está el sexnidazol y nimorazol. Estos tienen indicaciones para infecciones por anaerobios, que es una alternativa de tratamiento para colitis pseudomembranosa, vaginitis inespecífica, para la erradicación del Helicobacter pylori también, esa es otra alternativa, y que decir para amebiasis invasiva y ardíasis y tricomoniasis. Estos tres últimos fueron la razón de su aplicación inicial. Si nos referimos al metronidazol, es un derivado nitroimidazólico sintético introducido en la terapéutica, miren, ya en 1959, pero para tratamiento de tricomonas vaginalis. Después de una década, sí se le reconoció su actividad frente a gérmenes anaerobios. El timidazol es otro nitroimidazol con igual espectro y mecanismo de acción, con la ventaja de tener una vida media mayor. Su mecanismo de acción del metronidazol se le clasifica como bactericida. Entonces inhibe los microorganismos sensibles en fase de crecimiento. Si es bactericida, no están en fase de crecimiento, ¿no? Penetra en las células bacterianas por difusión pasiva y se activa mediante un proceso de reducción. En buena cuenta es un profármaco. Y va a sufrir o va a tener un proceso de reducción en células que poseen un sistema enzimático adecuado, como las bacterias anaerobias. Este sistema enzimático de reducción no lo tienen las aeróbicas, por eso es que ellas no son sensibles al metronidazol, pero sí las bacterias anaeróbicas. Y la reducción del metronidazol, ¿no?, a metabolitos activos dañan el DNA de la bacteria y es lo que le causa la muerte. Las bacterias aerobias tienen escaso poder reductor, ¿no?, y por eso que no son afectados por el metronidazol. Y se puede absorber por vía oral, se administra, su absorción completa y rápida. Tiene buena distribución, líquido cefalorraquídeo, hueso, ojo, abscesos, secreciones vaginales, semen, saliva, leche materna inclusive. Y eso lo hace muy útil en caso de infecciones anaerobias, ¿no?, su fácil acceso a estos lugares. Se metaboliza a nivel hepático. Los metabolitos resultan de la oxidación de las cadenas laterales y mantienen sus propiedades bactericidas. Entonces tienen metabolitos activos. Se eliminan en el riñón tanto en su forma activa como sus metabolitos, en un 60-80%. 15% es eliminado por vía biliar y luego por las heces, ¿no? Claro, y resulta más tóxico en caso de insuficiencia hepática que en las nefropatías o insuficiencia renal. Llega a concentraciones en líquidos cefalorraquídeo del 30 al 100% del plasma. Su espectro de acción, bueno, es protocida, ¿no?, particomona, amebiasis y ardevanantidium. Eso lo veremos cuando veamos los antiparasitarios, pero es bactericida contra todos los cocos anaerobios, incluyendo Peptococcus, Peptostreptococcus, Bacillus gram negativos anaerobios, incluyendo bacteroides, Bacillus gram positivos anaerobios formadores de esporas, ahí está Clostridium, Bacterium, pero sí presentan resistencia al metronidazol, Bacillus anaerobios gram positivos no esporulados, bacterias anaerobias facultativas, bacterias aerobias como Clamidia mycoplasma. Bueno, todo eso hace que sea indicado en sepsis intraabdominal, por ejemplo, incluyendo el absceso hepático, claro, porque aquí los primeros causantes de este problema son los anaerobios, ¿no? Infecciones de piel y partes blandas, infecciones del sistema nervioso central. Debe haber alguna razón, excepto por si es que hay una lesión o infección en el lóbulo frontal. Infecciones ginecológicas
infecciones de hueso, articulaciones, en caso de endocarditis por Bacteroides fragilis, ¿no? Ahora, en caso de pulmón, se prefiere la clindamicina que el metronidazol. También es una alternativa en el tratamiento de colitis pseudomembranosa cuando no está indicada la vancomicina. En la profilaxis quirúrgica de las infecciones por anaerobios. Infecciones por Helicobacter pylori en pacientes ulcerosos. Es también una alternativa de tratamiento. Los efectos adversos gastrointestinales sí son bien comunes, ¿no? Inducen náuseas, lengua seca y el sabor metálico, que es lo que no les gusta a los pacientes, ¿no? Puede causar distensión abdominal, vómitos y diarrea. Puede haber de forma súbita glositis y estomatitis. Eso por exacerbación de las monilias. Puede causar cefalea, vértigos y mareos. Raramente encefalopatías, ¿no? Que llegan a convulsiones, incoordinación o ataxia. De hecho, si es que esto se presenta, hay que suspender el tratamiento. Por uso prolongado puede presentarse severas neuropatías periféricas sensitivas. Tienen efecto antabuso o efecto disulfiram en los pacientes que ingieren alcohol. Pero no es un disuasivo, ¿no? Experimentalmente se ha visto que administrado por largos periodos resulta cancerígeno en las ratas. En caso de, hay que tomar en cuenta algunas interacciones, ¿no? Por ejemplo, potencia el efecto de los anticoagulantes orales, acelera su eliminación del metronidazol, la difenilantoína y el fenobarbital, deprimen su eliminación la administración de cimetidina y la presencia de hepatopatías. En estos casos hay que disminuir la dosis a la mitad, ¿no? Para evitar problemas adversos. En el alcohol, como mencionamos, reacción tipo disulfirana, efecto antabuso. La ciprofloxacina aumenta el umbral convulsivo, por lo que no debe administrarse en pacientes con epilepsia. Categoría B, Dulan. Categoría B para el embarazo. Pero en términos generales no se utiliza o muy poco se utiliza en caso del embarazo. Administración 15 miligramos por kilogramo de peso, eso como dosis de ataque. Perdón. Mantenimiento, dosis de 7.5 miligramos por kilogramo de peso por dosis en infusión en 30 a 60 minutos, cada 12 horas. Debe pasarse a la vía oral cuando se estabiliza ya el paciente. Hay que ajustar o reducir la dosis en pacientes con enfermedades hepáticas, obstructivas, cirrosis alcohólica o disfunción cerebral-renal. Bueno, acá hay unos esquemas, tanto como primera y segunda elección, caso pelamediasis. Pero como digo, esto lo veremos cuando veamos los broncos. Eso con respecto a los nitrimidazoles, y aquí tenemos el metronidazol, ¿no? Otro grupo de fármacos quimioterápicos son las quinolonas o fluorquinolonas, que hoy en día se les conoce. Ciertamente son antibióticos sintéticos utilizados para el tratamiento de una manera, digamos, amplia, porque son de amplio espectro para infecciones bacterianas, en las que incluyen infecciones de vías urinarias, respiratorias, del aparato genital, gastrointestinal, así como infecciones cutáneas, óseas y articulares. Resulta siendo hoy en día una alternativa para este tipo de infecciones, ¿no? Sobre todo lo que se llama infecciones comunitarias. En cuanto a su mecanismo de acción, ¿no? Son análogos fluorinados sintéticos del ácido analítico y tienen actividad sobre varias bacterias, tanto gram positivas y gram negativas. Ahora, su mecanismo de acción bloquea la síntesis del DNA bacteriano al inhibir a la DNA girasa, que es la enzima que permite que las dos hebras se separen, ¿no? Y cortando en una de ellas y luego ensamblando. Entonces, de tal manera que se puede desenrollar el DNA y pueden ser copiadas ambas hebras, ¿no? Y eso conduce a la síntesis del DNA. Al ser inhibida la ADN ginasa, eso no es factible, ¿no? Ahora bien,
Nosotros también, nuestras células tienen esta misma enzima, solo que se le llama topoisomerasas. La diferencia es la afinidad, ¿no? La DNA quirasa bacteriana tiene mayor afinidad que en caso de las topoisomerasas tipo 2 que hay en nuestras células. Para inhibir la DNA quirasa se requiere entre 0.1 a 10 microgramos por mililitro. Pero si quisiéramos o en bajo qué condiciones o concentración se inhibe la topoisomerasa 2 del organismo, eso se logra con 100 a 1000 microgramos por mililitro. Pues es muy alto, ¿no?, la concentración que se debe alcanzar. Esto es por afinidad, por eso es que prácticamente a nuestras células no le hace efecto. ¿No? Como mencionamos, tiene acción específica sobre la quirasa del DNA y topoisomerasa bacteriana, ¿no? Inhibe el superenrollamiento, que es la manera que se describe, y evita el desarrollo de las bacterias por inhibición de la síntesis del DNA. Bueno, acá un poco el origen de estos fármacos. El primero fue el ácido nalidíxico, ¿no? Es una quinolona que se utilizó sobre todo para infecciones urinarias, ¿no? Tenía limitado espectro de acción, ¿no?, limitadas propiedades farmacológicas, tiene efectos tóxicos y con tendencia a resistencia bacteriana. Luego se dejó de utilizar porque aparecieron los antibióticos y quedaron allí, ¿no? Y también a propósito que hubo resistencia. Con el tiempo, cuando empieza a haber los problemas de resistencia a los antibacterianos o a los antibióticos, se vuelve la vista nuevamente a los quimioterápicos, entre ellos a las quinolonas, y se les va haciendo algunas modificaciones, y entre ellas está la sustitución del hidrógeno por una molécula de flúor en la posición 6, ¿no? Y esto da lugar a un aumento en el espectro de acción contra bacterias gram negativas y gram positivos, debido a una mayor penetración del fármaco por la membrana de la bacteria. Y también sustitución de un grupo metilo en la posición 7 por el anillo de piperacina. Esto dio lugar a aumento del espectro de acción contra estirpes gram negativas, incluyendo actividad antipseudomona, y con menor toxicidad de este compuesto. Posteriormente hay otros que van saliendo, la ciprofloxacina, que hoy en día es muy común, ¿no?, y se utiliza. También se hace la sustitución del hidrógeno por el flúor en la posición 6, y en la posición 7 también el grupo metilo se sustituye por el anillo piperacínico, dando lugar a la ampliación de los espectros. Pero también se agrega una sustitución etilo en esta posición, no, y eso le da un aumento más en el espectro de acción contra bacterias gram negativas y gram positivas. Tiene toxicidad reducida, propiedades farmacocinéticas mejores, es una molécula más estable y segura, con menor riesgo de desarrollo de resistencia bacteriana. De ahí que, digamos, hoy día es muy común utilizar la ciprofloxacina. Si se puede hacer una relación entre sus componentes o su estructura molecular y sus diferentes componentes de esta estructura, que está en relación con su actividad biológica, ¿no? Para el que desea lo podemos dejar de manera más específica. Ahora bien, con todo esto, las quinolonas y fluquinolonas han ido apareciendo en grupos, ¿no? Y se los puede clasificar en grupo 1, 2, 3 y 4. Grupo 1, el ácido nalidíxico, y los primeros que salieron, ¿no?, ácido pirimídico, ácido oxolínico, la mequina. Su espectro de acción más bien es limitado a enterobacterias. Su grado de metabolización más bien es alto. El grupo 2 es el ácido pipimídico, el sinoxacino, limitado también a enterobacterias. Grado de metabolización bajo. Pero a partir del grupo 3 sí aparece el norfloxacino, enoxacino, etc. Y su espectro de acción más bien ya es amplio, por las modificaciones moleculares que hemos mencionado. Su grado de metabolización es alto,
Y luego aparecen los del grupo 4, bromefloxacino, floxacino, levofloxacino, esparfloxacino. Su espectro también es amplio, su grado de metabolización es más bajo y tiene mayor tiempo de vida media. También se les clasifica dependiendo del tiempo en generaciones. Primera generación, ácido analidíxico, usolínico, cianoxacínico, etc. Y si ustedes se dan cuenta, todos se utilizan por vía oral. Segunda generación ya aparece el norfloxacino, ciprofloxacino, pefloxacino, floxacino, etc., que vendrían a ser los más utilizados, ¿no? También todos se administran por vía oral y algunos se pueden utilizar por vía parenteral. Tercera generación, tosufloxacino, levofloxacino, esparfloxacino, también todos por vía oral. Cuarta generación están trovafloxacino, latifloxacino, moxifloxacino, etc., ¿no? También todos se administran por vía oral. Algunos se pueden administrar por vía parenteral también, y el citalfloxacino y clinafloxacino que se utilizan solo por vía parenteral, ¿no? Es poco común su uso en nuestro medio de estos últimos. Reacción de las quinolonas, prácticamente es de las fluorquinolonas que estamos hablando. Son bactericidas para Proteus, E. coli, Klebsiella, para Salmonella, Shigella, Enterobacter, Campylobacter, Neisseria gonorrhoeae. La Neisseria gonorrhoeae no va. Sáquenlo de la lista. Pseudomonas, ciprofloxacino, levofloxacino, streptococo, levofloxacino, gemifloxacino, moxifloxacino. Por clamidia, micoplasma, legionella, brucelas, micobacter también es bactericida, y para anaerobios, sobre todo el moxifloxacino. Sí, obviamente hay resistencia para las fluorquinolonas debido a modificaciones genéticas en los cromosomas que codifican el DNA quinasa o topoisoformasa 4 de la bacteria, ¿no? También por transporte activo que echa el fármaco fuera de la célula, y también por proteínas que protegen las topoisomerasas. Esto lo han desarrollado sobre todo Pseudomonas, Staphylococcus, pero también E. coli, Campylobacter jejuni, Salmonella, Neisseria gonorrhoeae y Streptococcus pneumoniae. Aquí están, ¿no?, las diferentes fluorquinolonas, incluyendo el ácido analidíxico y su actividad antibacteriana. Acá están las bacterias. ¿Qué cosa es este? K. pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, debe ser, ¿no? ¿Es gram positivo o gram negativo? Klebsiella pneumoniae, gram positivo o gram negativo. ¿Aló? Gram negativas. Gram negativo. E. coli también es gram negativa. En primer lugar ponen a los gram negativos. Sí. Entonces el ácido analidíxico, norfloxacino, ciprofloxacino, floxacino, y etcétera, todos los están allí, ¿no? Sí, esos son una actividad antibacteriana comparativa in vitro. Y sí, nos presentan sobre todo una gran cantidad de gram negativos. En cuanto a sus aplicaciones clínicas, una de las primeras infecciones urinarias, incluyendo Pseudomonas. ¿Cuál es la primera causa de infección urinaria? ¿Se acuerdan? E. coli, Escherichia coli, ¿no? ¿Y cuál es la primera alternativa de antibiótico? Las penicilinas. ¿Pero qué tipo de penicilina? Porque no todas. La amoxicilina también puede ser porque tiene una alta eliminación renal, o el tracto urinario.
en caso de las penicilinas, prácticamente con todos los tipos se tiene asegurado su efecto en casi todo el espectro de bacterias, ¿no? Pero no todas sirven para todo. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, en las penicilinas sí, podemos barrer con todo, pero hay que saber elegir la penicilina. Pero bueno, las quinolonas resultan siendo una alternativa, ¿no? En diarrea bacteriana por Shigella, Salmonella, E. coli toxigénica y Campylobacter. Para infecciones de tejidos blandos, huesos y articulaciones. Más bien en esto no nos sirve la norfloxacina. Para infecciones respiratorias e intraabdominales, incluyendo las producidas por Pseudomonas y Enterobacter. La ciprofloxacina y la ofloxacina son eficaces para infecciones gonocócicas. Ofloxacina eficaz para uretritis por clamidia o cervicitis. Ciprofloxacina y ofloxacina para tratamiento inclusive de tuberculosis viene a ser un tratamiento alternativo. Eso también lo vamos a revisar cuando veamos el tratamiento de la tuberculosis con fármacos, ¿no? Para infecciones micóticas y bacterias atípicas. Para portadores del meningococo, para la profilaxis de infección en pacientes neutropénicos, ¿no? Para evitar que hagan infecciones. Tiene actividad marginal contra neumococos, pero no se recomienda el tratamiento empírico de neumonía a infecciones de vías respiratorias superiores. Claro que muchas veces esto no se cumple, ¿no? Y eso se utiliza prácticamente como primera alternativa, aún antes que las penicilinas, ¿no? La levofloxacina, gatifloxacina y moxifloxacina podrían ser eficaces para el tratamiento de infecciones respiratorias inferiores o superiores por su actividad aumentada contra gram positivos y agentes con neumonía atípica como clamidia, micoplasma y legionela. Como mencionamos, útiles para infecciones de la piel y tejidos blandos. Ahí están varios tipos de ejemplos. Infecciones por heridas quirúrgicas, enfermedades de transmisión sexual, como mencionamos, gonococos, pero la gonocosia, pero no complicada, uretritis, etcétera, por clamidia, chancroide, anovanosis. ¿Qué cosa es la anovanosis? Para infecciones cutáneas por micobacterias no tuberculosis, también para lepra lepromatosa, más la dapsona y la clofazimina. En realidad tienen un amplio espectro las fluorquinolonas, pero acá viene un poco el problema, ¿no? Sus efectos adversos. Sí son bien toleradas en términos generales. Entre los efectos adversos comunes, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, vértigo, ¿no? Desvanecimiento, eso ya estaría complicado, insomnio, exantemas cutáneos, hipersensibilidad. Hay que vigilar la función hepática, ¿no? Porque puede dar lugar a alteración del funcionamiento. La trobofloxacina puede desencadenar una hepatitis aguda con insuficiencia. Y este es el problema. Puede ocurrir daño al cartílago en crecimiento, en artropatía. Por lo tanto, está contraindicado en menores de 18 años. O por lo menos hasta que termine su crecimiento, ¿no? Y sí se ha visto que en adultos pueden causar tendinitis y potencialmente ruptura de tendón. Sí, es un efecto que, bueno, es raro, ciertamente, pero está presente, ¿no? Por eso, entonces, las fluorquinolonas en todo caso están limitados solo a personas adultas. Y aún así, en pacientes con arritmias cardíacas o que estén en tratamiento de arritmias cardíacas tampoco se aplica. No usar también en pacientes con tratamientos con antidepresivos tricíclicos o que tienen tratamiento con eritromicina. Contraindicado en mujeres que amamantan y evitar su utilización durante el embarazo. Entonces, sí, amplio espectro, pero solo para los mayores. Y oral, se absorben bien del tracto superior y algunos casos hay, ¿no?, que se administra por vía parenteral. Su biodisponibilidad 50%, ¿no? Y en algunos de ellos sí puede lograrse hasta 100% con otros, ¿no? Los alimentos no reducen la absorción de las quinolonas, pero demoran en alcanzar la concentración máxima.
Esta advertencia de sales de aluminio, de magnesio y hierro impiden la absorción, si eso es cierto, por lo que es necesario separar la administración por lo menos en 2 horas, de si es que se está dando este tipo de fármacos también. Es extensivo para la mayoría de fármacos. Las fluorquinolonas se difunden ampliamente debido a su baja unión a las proteínas plasmáticas, a su solubilidad y grado de ionización. Alcanzan concentraciones elevadas en tejidos y a nivel intracelular. Atraviesan barreras, sobre todo si están inflamadas, es el caso de meninges, placenta, próstata, etc. Penetran bien el interior de células, ¿no? Sobre todo en los macrófagos y polomorfonucleares. Por eso son útiles, por ejemplo, en los casos de infecciones de tejidos blandos, ¿no? En caso de las concentraciones en orina, tejido renal, prostático, materia fecal, bilis, pulmón, macrófagos y neutrófilos suelen superar las concentraciones séricas, que también les hace efectivo para infecciones a este nivel. Las concentraciones de alquinolones en saliva, líquido prostático, hueso líquido cefalorraquídeo son más bajas más bien que el suero. Atraviesan la barrera placentaria y se acumulan en el líquido amniótico. Se excretan por la leche materna alcanzando 75% de concentraciones plasmáticas. Se alcanza mayores niveles séricos en ancianos por mayor absorción y menor aclaramiento renal. Se eliminan principalmente por vía renal como fármaco inalterado, no se metabolizan. En el caso de fluoxacina y levofloxacina. Sí. Puede eliminarse por la vía biliointestinal para la perfloxacina. Eliminación mixta, renal y biliar, la ciprofloxacina, enofloxacina, fluroxacina y norfloxacina. La vida media de los fármacos que se secretan por vía renal aumenta cuando hay insuficiencia renal severa. Y hay que adaptar entonces la dosis según la depuración de creatinina. Lo mismo también, y sobre todo si es que se elimina por vía hepática, sobre todo hay que adaptar según la función hepática. Resumidas cuentas, absorción mayormente oral, baja unión a proteínas, elevada liposolubilidad, favorece su concentración en muchos tejidos, ¿no? Metabolización hepática, eliminación renal. ¿Qué sería con las quinolonas? Ahora tenemos el otro grupo que son conocidos como los de biosíntesis, que tienen que ver con la biosíntesis de folatos y acción como antifolatos. Estamos hablando básicamente de las sulfonamidas o las sulfonas. Claro, esta es la cadena por la cual las bacterias obtienen su ácido fólico. Ellas las sintetizan su ácido fólico. Entonces, inhibiendo a enzimas de esta vía, por ejemplo, la enzima tetrahidropeptoico sintetasa, que es inhibida por las sulfonamidas o sulfonas, y la enzima de hidrofolato reductasa inhibida por el trimetoprim, entonces es factible dejar sin ácido fólico a las bacterias. Ahora, ¿por qué a nosotros no nos hace efecto, a nuestras células? Porque nosotros no sintetizamos ácido fólico, lo obtenemos, no sintetizamos, ¿no? Entonces ahí no tendríamos ese problema. Ahora debemos recordar que el ácido fólico tiene que ver mucho con la síntesis de purinas, ¿no? Para de sus precursores. Entonces, al final, si no hay ácido fólico, entonces se altera la síntesis de purinas y el ADN bacteriano. Y es lo que causa la muerte de la bacteria. Pero aquí están los primeros quimioterápicos que se utilizaron, ¿no? Como antibacterianos, están las sulfonamidas. Ahora, y debido a la resistencia que se está presentando a los antibióticos, están nuevamente siendo utilizados, ¿no? Y se les ve de una manera mucho más interesada para el tratamiento antimicrobiano. Ahora, se les clasifica, bueno, sobre todo ese criterio, ¿no? Su tiempo de vida y su absorción en el organismo. Y más o menos acá, sí, son 3 grupos. El primer grupo estaría formado por aquellos sulfamidas o sulfamidas de vida media corta, ¿no?
Y acá estaría el sulfatiazol, la sulfadiazina, sulfametoxazol, que mucho lo utilizamos, sulfameracina y sulfametacina. De vía intermedia, cada 12 horas, sulfadimidina, y vida prolongada más de 24 horas, sulfadimetoxina y sulfadoxina. También se les puede clasificar dependiendo de su farmacocinética, absorción y excreción rápida, el sulfisoxazol, sulfametoxazol, sulfadiazina, ¿no? Aquellos que tienen poca absorción intestinal con efecto en luz intestinal. Claro, no se absorbe, pero queda en la luz y se tiene el efecto. La sulfasalacina, útil para colitis ulcerosa, enteritis regional, enfermedad inflamatoria intestinal. Las que se utilizan por vía tópica, como la sulfacetamida, sulfadiazina, argéntica, azosulfamida. ¿Ustedes han conocido el Aceptil rojo? Creo que viene una botellita. Una botellita roja, sí. Era para las caídas, ¿no? Claro, era para heridas de piel, escaldaduras inclusive. Ese fue el Aceptil rojo, el azosulfamida. Hoy día sí ya no se vende, ha sido descontinuado. Y los que tienen acción prolongada, sulfadoxina, asociaban con piribentamina, por ejemplo, para el tratamiento de Plasmodium falciparum. Su mecanismo de acción, en general, son bacteriostáticas y no bactericidas. Como mencionamos, son análogos estructurales del ácido paraminobenzoico. Resultan siendo antagonistas competitivos, reversibles, ¿no? Y básicamente su efecto es competitivo con el ácido paraminobenzoico, que se debe alcanzar ciertas concentraciones. Los microorganismos sensibles deben sintetizar su ácido fólico, ¿no? Y para que tenga efecto estos fármacos, ¿no? Los resistentes resultan siendo permeables al ácido fólico y por lo tanto se obtiene el ácido fólico preformado, por eso que no les hace efecto. Ahora, como son bacteriostáticos, se requiere de la respuesta inmunitaria normal para completar la acción de los sulfas. En realidad eso funciona mucho con todos los bacteriostáticos, ¿no? Ahora, tiene acción sinérgica con trimetroprima, que no es una sulfonamida, pero actúa de la misma manera. Y entonces, si se asocia con tripomida, entonces hay acción sinérgica. Con ello se da lugar a bloqueos secuenciales de la vía metabólica de los tetraidofolatos. Tanto in vivo como in vitro, las sulfas combinadas con trimetroprima ejercen un efecto sinérgico que es muy efectivo, ¿no? Son análogos del ácido paraminobenzoico, ¿no? Y ahora, impiden la incorporación del ácido paraminobenzoico a la molécula de ácido fólico. Disminuye su síntesis, lo cual afecta el crecimiento y multiplicación bacteriana. Bacteriostáticas no bactericidas, ¿no? Es uno de sus entes activos, que no sulfa en realidad, pero es la trimetroprima, está dentro de este grupo. También es un inhibidor potente y selectivo de la dihidrofolato reductasa microbiana. Con la asociación sulfa y trimetoprim producen todos los bloqueos secuenciales. Inhiben esta asociación tanto a gram positivos como gram negativos, incluyendo nocardia, clamidia, trachomatis, algunos protozoarios y algunas bacterias entéricas. Y de hecho, son las drogas de elección para infecciones urinarias y la nocardosis. Son también primera elección para el tratamiento de neumocystis carini. Ahora bien, inicialmente las sulfonamidas se consideran como antibacterianos de amplia gama, ¿no? O sea, de amplio espectro, tanto para gram positivos como gram negativos. Ciertamente ha aparecido resistencia y eso ha hecho que se disminuya su utilización. Bacteriostático,
y los mecanismos de defensa humoral celular son esenciales para eliminar finalmente, ¿no? Con todo ello, aspecto bacteriano in vitro son susceptibles Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus rublensia, Haemophilus ducreyi, nocardia, actinomyces, Calinatobacterium granulomatis, no conocemos Chlamydia trachomatis, ¿no? Concentraciones inhibitorias mínimas para este efecto varían en el rango de 0.1 microgramos para Trachomatis y hasta 4 a 6 microgramos por mililitro para Escherichia coli. Eso nos indica la susceptibilidad, ¿no?, que tienen las bacterias. Ciertamente las sulfonamidas está muy limitado por el surgimiento de nuevas drogas más activas y potencialmente menos tóxicas. La resistencia es otro de sus limitantes, ¿no? La combinación trimetoprim-sulfonametoxazol más bien sí sigue manteniéndose en sus indicaciones terapéuticas. Indicaciones principales: infecciones del tracto urinario, nocardosis. La sulfonamida se administra 6 a 8 gramos durante meses. Es un problema. Para toxoplasmosis también, la combinación sulfonamida y pirimetamina. Es un tratamiento de elección. Para la profilaxis de fiebre reumática, constituye una alternativa terapéutica a los pacientes alérgicos a penicilina. ¿Cuál es la penicilina utilizada para la profilaxis de la fiebre reumática? ¿Se acuerdan? Esa es la primera alternativa, ¿no?, para la profilaxis reumática. Una inyección cada mes a las personas que tienen este problema. ¿Cómo se llama la penicilina? Como mencionamos, la penicilina puede servir para todo, o las penicilinas, ¿no? Pero hay que saber elegir cuál de ellas. Ya, se van acordando, porque hay otras alternativas. Bueno, las sulfonamidas resultan siendo una alternativa para la profilaxis de fiebre reumática. Y ya mencionamos con respecto a la absorción, ¿no? No todas se absorben por la vía intestinal, hay unas que no se absorben y justamente debido a eso se hace de que se utiliza para infecciones a nivel del tubo digestivo. El plasma, bueno, los que ya se absorben, se unen a proteínas, se distribuyen en todos los tejidos, entran fácilmente al líquido pleural, peritoneal, sinovial, líquido cefalorraquídeo y sistema nervioso. Atraviesan la placenta, llegan a la circulación fetal, pudiendo producir efectos tóxicos en el feto, el famoso carníteros. Así que mejor no meterse con ellos. Metabolismo, metabolización hepática por acetilación y en menor grado por oxidación. Eliminación son excretadas por filtración glomerular, ¿no? Ahora bien, cuando se administra la sulfonamida, sobre todo por tratamientos prolongados, pero aún así, aunque no sean prolongados, hay que tener mucho cuidado con la hidratación. Hay que darles bastante líquido para proteger al riñón, ¿no? Esto para evitar cristaluria y bloqueo de los uréteres, ¿no? Por lo tanto, se debe indicar aumento de líquidos, bastante líquidos, y claro, se podría también alcalinizar la orina, ¿no? Eso favorece la excreción, pero con indicación de que tome bastante líquido el paciente, así no sea por prolongados, por semanas, porque el tratamiento no debe durar más de 7 u 8 días, no más. Si es que no hay resultados en ese tiempo, ya hay que estar pensando en otro. Y es más, al tercer día ya debe haber un alivio, digamos, ¿no?, notorio, para completar el tratamiento. Si no es así, entonces hay que pensar ya si es que hay que cambiar el tratamiento. Pero mientras se dé la sulfonamidas hay que recomendar este problema, o mejor bastante líquido para evitar el problema renal. Y de forma resumida, su absorción mayormente por vía oral, buena distribución en los tejidos y líquidos, incluyendo líquido cefalorraquídeo, sinovial, pleura y peritoneal,
metabolismo hepático, excreción renal. Y acá unas cuantas palabras con respecto a esta asociación de trimetoprim sulfametoxazol, muy conocido en nuestro medio, ¿no? Conocido como cotrimoxazol, por ejemplo, Bactrim, Ceptrim, etcétera, ¿no? Todos ellos, ¿no? Ahora, se toma en cuenta que la mayoría gram positivos y gram negativos son sensibles a trimetoprim. Pero también hay que que considerar que resultan resistentes a trimetoprim, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis y Enterococcus, ¿no? Ahora sí, dependiendo de las regiones, se ha encontrado sensibilidad de las enterobacterias debido a una resistencia, debido a transmisión de resistencia mediante plasmidos y transposonas. Claminia diphtheriae, Neisseria meningitis son muy susceptibles a la asociación trimetoprim-sulfametoxazol. La mayor parte de Streptococcus pneumoniae resultan susceptibles, aunque están surgiendo también resistencia. Resultan inhibidas entre el 50 a 90% de cepas de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, híbridos, E. coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas morgani y todos ellos, ¿no? que son P. retgeri. Conocen P. retgeri, enterobacterias, Salmonella, Shigella, Pseudomonas pseudomallei, Serratia y otras especies de alcalígenes, ¿no? Son moderadamente sensibles, Klebsiella, Brucella abortus, Pasteurella hemolítica, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia entercolítica, Nocardia asteroides, parece que sí, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Si uno ve todo esto, sí, tiene un efecto las sulfonamidas, ¿no? Y es la razón por la cual se les utiliza esta asociación de una manera bastante amplia, ¿no? Y eso hace que sea útil, por ejemplo, en caso de infecciones de tracto urinario, que vendría a ser su primera, digamos, una de las primeras alternativas de su uso. En infecciones urinarias crónicas y recurrentes, ¿no? Basta una dosis al día. Generalmente se administra 2 veces por día, ¿no? Pero también se puede completar. Había un tiempo, una tendencia, y todavía, por ejemplo, para el tratamiento de infección del tracto urinario, una sola dosis, alta dosis, y se curaba. Pero claro, hay discusión con respecto a este tipo de esquemas, ¿no? Ahora bien, en caso de esta asociación trimetoprim-sulfametoxazol se utiliza para infecciones urinarias, como mencionamos, incluyendo la prostatitis bacteriana. También para infecciones bacterianas del tracto respiratorio, en el tratamiento de exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, y en las infecciones respiratorias, cuando el microorganismo está involucrado, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae. No son efectivos para Streptococcus. Para infecciones gastrointestinales también es una alternativa, ¿no?, a las quinolonas en caso de shigellosis. Segunda línea, en relación a ceftriaxone y fluorquinolonas para el tratamiento de la fiebre tifoidea. Sí, la fiebre tifoidea es un caso especial, como es el Helicobacter pylori, ¿no?, para su tratamiento. También resultan efectivos para el tratamiento de portadores asintomáticos de Salmonella typhi, ¿no? Y en estos casos, el esquema es de 800 miligramos de sulfametoxazol más 160 de trimetoprim 2 veces al día durante 3 meses. Eso es largo tiempo. Muy útil para el tratamiento de disenterías por E. coli, infección, y también para infección por Pneumocystis carini. Su dosis terapéutica, siempre hay una relación de trimetoprim 20 miligramos por kilogramo de peso por día y sulfametoxazol 100 miligramos por kilogramo de peso. Es 1 a 5, ¿no?, repartidos en 3 o 4 dosis. Muy eficaz para el tratamiento de disentería severa por infecciones, por ejemplo, en caso de pacientes con SIDA.
y resulta también más efectiva que la pentamidina, que es otra alternativa, ¿no?, para estos pacientes. En pacientes muy hipoxémicos se asocia esteroides al inicio del tratamiento. Profilaxis con 800 miligramos sulfamethoxazol más 150 trimetoprim diario 3 veces al día o 3 veces a la semana ha resultado efectivo para la prevención de neumonía por neumocistis carini en pacientes con SIDA. Las reacciones adversas más comunes incluyen fiebre, leucopenia, hepatitis. Es que es largo el tiempo, ¿no?, que se administra. Para profilaxis en pacientes con neutropénicos, ¿no?, y otras indicaciones están alternativa terapéutica para el tratamiento de infecciones por miocardio y brucelas. Efectos adversos. Y eso es el problema. Son menores y variados. Hasta un 5% de los pacientes en promedio. Cristaluria, que mencionamos para sulfonamidas, y esto también válido para esta asociación. Entonces hay que tomar muy en cuenta si es que el paciente está deshidratado. Y esto suele suceder, ¿no? Si, por ejemplo, es un problema respiratorio, bueno, el niño, la persona viene con fiebre, y eso implica ya un grado de deshidratación. Hay que corregirlo, ¿no? Aunque la persona no se diga que sí está tomando líquidos, etc. Buena hidratación, alcalinizar la harina ligeramente, ¿no? A nivel hematopoiético puede causar anemia hemolítica aguda asociada a sensibilización, sobre todo con aquellas personas que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pueden dar lugar a granulocitosis 0.1% con sulfadiazina, que puede ser reversible en mesesema. Anemia aplásica por supresión medular completa, que es excepcional. Hipersensibilidad en 2% de los casos, ¿no?, y sobre todo en pacientes con SIDA. Esta hipersensibilidad tipo RAS, morbiliforme, escataliforme, urticariano, etcétera, ¿no? Puede dar lugar a eritema nodoso, dermatitis exfoliativa y fotosensibilidad. Con fiebre, malestar, prurito. Puede dar lugar a fiebre medicamentosa en el 3% de los pacientes. Otras reacciones tóxicas: necrosis hepática, 0.1%. Anorexia, náuseas y vómitos, 2%. Y las sulfonamidas no deben administrarse en mujeres embarazadas, ¿no? Estas atraviesan la placenta y se excretan por la leche materna. Bueno, lo que mencionamos en caso de las sulfonamidas, ¿no? En caso de alteraciones hepáticas puede ocurrir la cristoluria que hemos mencionado por nefrotoxicidad. Esto causado por las sulfas en esta combinación, bajos volúmenes urinarios debido a deshidratación, enfermedad renal, pH urinario bajo. Los trastornos hematopoyéticos, ¿no?, pueden ocurrir anemia aguda debido a sensibilización por deficiencia de esta enzima. Reacciones adversas, raramente leucopenia, trombocitopenia, anemia plástica. Más común puede haber eosinofilia. Desaparece después de suspender la administración. Fiebre inducida por drogas. Y el Kernicterus en caso de los niños recién nacidos, ¿no?, en cuyas madres al final del embarazo se les administró sulfonamidas. Por eso es que está contraindicado en estos casos. Las reacciones adversas más graves o agudas del síndrome Stevens-Johnson, ¿no? Eso con respecto a las sulfonamidas mencionadas. Y finalmente los nitrofuranos, que son bacteriostáticos a dosis altas, bactericidas, amplio espectro también, atacan una amplia variedad de bacterias, gram positivos, gram negativos. El problema es su toxicidad, aunque se considera que es baja o nula, ¿no? Tenemos acá, son drogas sintéticas derivados del furano, son desinfectantes tópicos hoy en día, la mayoría se utiliza con ese propósito. Y la nitrofurantoína es el principal antiséptico urinario entre los nitrofuranos, utilizado para la infección urinaria también, ¿no? Tenemos a la nitrofurantoína, o conocida como furadantina, que es el prototipo de este grupo.
La nitrofurazona, que es el famoso furacin, utilizado también de forma tópica en pomadas, gases furacinadas, por ejemplo, muy utilizado para la curación de las quemaduras. La nifuroxima, utilizada en óvulos, la furazolidona, tópico, que es gastrointestinal, utilizado para las aptas comunes, ¿no? Su mecanismo de acción de los nitrofuranos: inhibición del metabolismo de los carbohidratos, y esto lo hace evitando la formación de N-acetil coenzima A ácido piruvato, o a partir del piruvato, perdón. Y esto altera las vías de obtención de energía de las bacterias. Claro, debe haber alguna razón por la cual a nosotros no nos hace ese efecto. Participación de los metabolitos intermedios que se forman a partir de la reducción enzimática de los nitrofuranos. Entonces, en buena cuenta, se necesita su metabolización. Los metabolitos intermedios originan ruptura de la cadena del DNA bacteriano. Este debe ser el principal mecanismo. Adicionalmente, se menciona que alteran tanto la respiración bacteriana como la función ribosomal. Deben tener entonces mayor afinidad, ¿no?, a estas enzimas. Pero aún se les considera drogas poco tóxicas. Con las dosis usualmente empleadas, no provocan prácticamente modificaciones de los sistemas orgánicos. Porque si nos dicen que afecta la formación del acetilcoenzima A, uno piensa automáticamente que deben hacernos efecto también. Actividad antibacteriana. Los nitrofuranos son bacteriostáticos y bactericidas, tanto para gram positivas como para varias gram negativas. Sensibles: Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolítico, ¿no?, Streptococcus fecalis, que es un enterococo, neumococo y también bacterias del género Clostridium. Dentro de las bacterias gram negativas más susceptibles, Colobacillus, Haemophilus influenza, Shigella, Coccobacillus debe ser. Bacterias resistentes, Proteus vulgaris y Pseudomonas aeruginosa. Entonces no nos sirve para Pseudomonas. La resistencia que se ha visto que a los nitrofuranos aparece lentamente. No se ha comprobado resistencia cruzada entre los nitrofuranos y otros agentes antibacterianos. En caso de los que sí se utilizan de manera sistémica, por ejemplo, como la nitrofurantoína, ¿no?, su absorción es fácil por la vía oral, ¿no? Inclusive nos dice que por todas las vías, vía oral es completa y rápida, distribución y excreción rápida, no tienen efecto antibacteriano a nivel de la sangre, no tiene actividad antibacteriana general. En los riñones, la droga se separa de su proteína transportadora y se excreta por la orina. Filtración glomerular, secreción tubular y concentración linfática en el hilio es más bien alta. Alcanza también alta concentración en líquido intersticial renal. Ahora, debido a la rápida eliminación de la droga, los niveles plasmáticos no se mantienen. Claro, y eso es lo que hace de que no tengan efecto a nivel de la sangre. Y esto hace que se deben administrar cada 4 o 6 horas para lograr en la orina una adecuada concentración antibacteriana. Ese es un problema. El 40-50% se elimina en forma inalterada y el resto se metaboliza rápidamente en metabolito que da ese color castaño y que colorea la orina. Eso estamos hablando de la nitrofurantoína. La furazolidona tiene escasa absorción por el tubo digestivo y por lo tanto útil para infecciones solo gastrointestinales, ¿no?, local. La nifuroxima no se absorbe por el tracto digestivo, útil para infecciones por Candida albicans vaginal. Eso significa aplicación tópica. Problemas adversos. Uno de ellos es la intoxicación. La nitrofurantoína o furacin de aplicación local es capaz de producir fenómenos de sensibilización local, ¿no?, y da lugar a dermatitis, ¿no? Básicamente que
ceden si es que ya se suprime la administración de la droga, pero ya significa cambio de tratamiento, ¿no? La nitrofurantoína, capaz de provocar náuseas, vómitos, se pueden disminuir administrando con comidas o inmediatamente después de ellas, ¿no? Pero dentro de sus efectos es capaz de ocasionar anemia hemolítica en forma similar a la causada por las sulfonamidas y aparece sobre todo en pacientes con glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con creatina como deficientes. Todos los derivados nitrofuranos pueden provocar trastornos alérgicos, ¿no? aunque se observan de manera rara. Indicaciones: infecciones urinarias, la nitrofurantoína, caso de pielonefritis, nefritis, cistitis aguda crónica. Útil para los casos refractarios que es a las sulfas, a los antibióticos. Claro, siempre y cuando sean los gérmenes susceptibles. No se deben administrar en pacientes con insuficiencia renal. En caso de infecciones intestinales, la furazolidona bioral puede reducir la diarrea del cólera. Sería una alternativa, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento o el antibacteriano de primera línea para el cólera? Si no lo saben por farmacología, lo saben por cultura. ¿Cuál es la primera alternativa para el cólera? No hay cultura. Bueno, es una alternativa, ¿no?, para el tratamiento del cólera. Corta la excreción de los villones, pero no es útil para el caso de shigellosis. Caso de infecciones locales, furoxima se utiliza para candida albicans, candidiasis vaginal, combinándose con furazolidona, ¿no? Esta última también utilizada para tricomona vaginalis. La nitrofurazona se utiliza para el tratamiento de infecciones cutáneas como heridas, quemaduras, ulceraciones, piodermitis. Por eso que sí, también se utiliza en soluciones para conjuntivitis, queratitis, otitis purulentas, agudas o crónicas, ¿no? Dentro de las reacciones adversas, podemos, por intoxicación directa, anorexia, náuseas, vómitos, son los efectos colaterales principales y frecuentes, ¿no? Sobre todo para la nitrofurantoína. Ahora, las neuropatías y las anemias hemolíticas en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Reacciones alérgicas pueden ocurrir, erupciones cutáneas, ¿no? Puede también haber infiltración pulmonar y otras especies de hipersensibilidad. Listo. Hasta aquí llegamos con todos los antibacterianos, los quimioterapéuticos. Como mencionamos, estos últimos corresponden a los quimioterápicos. Si bien es cierto, pueden tener un amplio margen de utilización, sobre todo cuando hemos hablado de las fluoroquinolonas, pero su utilización es bastante casi específica para el tratamiento de ciertas infecciones. Y eso sí hay que considerarlo, ¿no? Nitrofurazones, está el metronidazol, anaerobios, así, bien claro, ¿no? No se utiliza más, aparte de su utilización como antiparasitarios, pero que también es específico. Fluoroquinolonas, tejidos blandos, lo llamativo es, sí se puede utilizar para infecciones urinarias también, todo, etcétera, pero lo llamativo es solo mayores, 18 años para arriba. Sulfonamidas también tienen sus especificaciones, infecciones urinarias, igual que los nitrofuranos, aplicaciones útiles en tejidos blandos, heridas, ¿no? Pero ambos son, yo diría, todos ellos tienen su problema con la vía renal, ¿no? Función renal, y los más graves están relacionados con problemas a nivel de la médula ósea.
Y entonces eso hay que tener cuidado. Pero eso generalmente implica intoxicaciones graves, ¿no? Dosis elevadas o por tiempo prolongado. Entonces hay que tener mucho cuidado el tiempo en que se administran estos quimioterápicos. Más o menos haciendo digamos, una visión global de todos ellos. Muy bien. Si no tienen alguna pregunta o algo que acotar, terminaríamos por el día de hoy. Ya se les ha enviado ya para la práctica, es un caso clínico, o son dos casos clínicos, ¿no? Se les está enviando, pero resultan siendo lo mismo, no lo mismo, sino que el caso es el mismo, ¿no? Entonces, eso para las prácticas del día jueves y viernes. Sí, doctor. Listo, entonces nos vemos en las prácticas o a la siguiente semana. ¿Listo? Y bien, que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor. Igualmente, buen día.